precioso Jesús. Nuestro Dios es grande y maravilloso. Y bueno, nos vamos a la exposición de la palabra. Estamos en el libro de Génesis. Los invitamos a que lean juntamente con nosotros esta maravillosa palabra que hoy Dios tiene para nuestras vidas. Y vamos a leer en Génesis capítulo 22. Lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y leemos la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tiene como título: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces le habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, qué hermosa palabra en el día de hoy estamos leyendo. Hermoso porque ya uno conoce lo que sucedió después. Pero si uno no supiera lo que aconteció, lo que pasó después, bueno, uno diría: qué desastre, qué horror estamos viendo en estos momentos. Pero vemos aquí la vida de un hombre que ha venido siendo procesado durante años, ¿verdad? Uno, cuando va a obtener un título un universitario, un título de bachiller, uno no lo tiene de la noche a la mañana, sino que requiere de años para obtener ese título, y requiere de que tú que estudies, que te sacrifiques, que vayas aprendiendo diferentes áreas de tal cosa para obtener ese título. Y así mismo sucedió en la vida de Abraham, que hoy conocemos como el padre de la fe, un hombre de fe. Y bueno, Abraham, a través de ese caminar que empezó a tener con el Señor, bueno, ya venía siendo ejercitado y capacitado en cuanto a la fe para el Señor. Y en esta oportunidad Dios le pidió algo grande, ¿verdad? Algo que Dios creo que no le pediría a ningún otro ser humano, porque no se ha registrado más nunca esto. De hecho, bueno, leía de que un hombre mató a su hija de 2 años, le dio un disparo y luego andaba caminando por ahí desnudo, porque él había dicho que Dios le había dicho que sacrificara a su hija. Pero estas cosas vemos que ya son diabólicas y son de mentira, porque Dios no va a volver a hacer algo así si no ha venido ejercitándote poco a poco. Si tú no has tenido un entrenamiento, Dios no te va a pedir un tipo de cosas así. Y bueno, vemos aquí la vida de Abraham. Cuando ya parecía estar estable emocionalmente, ya tenía en sus manos la promesa que Dios le había hecho hace tiempo a él y a su esposo. Ahora ya tenían a Isaac, su único hijo, el que le causaba la risa, el que era la alegría para él y para su esposa. Y resulta ser, bueno, que Dios le pide a Abraham ahora que sacrifique a su hijo, el único, al que tú amas, ¿verdad? No le pidió otra cosa sino esto. Y bueno, y aquí vemos en la palabra del Señor que esta vez Abraham no se puso a discutir con el Señor ni empezó a decir nada, como vemos en el capítulo cuando hablaba con respecto que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y él empieza a interceder ahí por Lot, ¿verdad? Y empezó hablándole de 50, y así fue bajando la cuenta para ver si Dios no destruía esa nación. Pero aquí vemos que cuando Dios le pide, porque la palabra no especifica más nada, Abraham obedece en el acto, ¿verdad? Dice que Dios se lo pide, y bueno, él al día siguiente dice que va él mismo, aunque tenía siervos
que se encargaban de las cosas del hogar. Bueno, sin embargo, aquí la palabra nos especifica que él mismo fue y cortó la leña, preparó todo lo que tenía que llevarse y bueno, se llevó a 2 siervos y se llevó a su hijo. Y dice que duró 3 días para llegar al lugar donde Dios le había indicado que sacrificara a su hijo en holocausto a él, ¿verdad? No solamente iba a ser un sacrificio normal, sino que era un holocausto al Señor. Si recordamos cómo eran las ofrendas de ese entonces, era que tenían que matar al animal, luego lo ponían ahí, lo quemaban y luego eso subía a la presencia del Señor. Y eso era lo que Dios le había pedido a Abraham. Entonces podemos ver que durante 3 días para llegar a ese sitio, ¿cómo sería el pensamiento de Abraham, verdad? ¿Qué habrá pensado él? No lo sabemos, la Biblia tampoco lo especifica. Sin embargo, vemos la obediencia de un hombre de fe, de un hombre que ya venía teniendo trato con el Creador, con el Dios del cielo y la tierra. Y vemos aquí, bueno, que cuando él llegó, nos dice aquí la palabra que él subió con su hijo y fue y entregó, le dijo a sus siervos que lo esperaran ahí porque él iba a ir con su hijo, aquí en el capítulo 5, el versículo 5, pero dice, entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Qué palabra de fe Abraham habló aquí, verán que él era el único que sabía que tenía que sacrificar a su hijo, porque él luego le dijo a sus siervos que iban a subir, iban a adorar y luego iban a volver. Él no dijo voy a volver yo, no, sino que se refirió a los dos, porque Abraham confiaba en Dios, confiaba en esa promesa que Dios le había establecido a través de Isaac, ¿verdad? Que él iba a ser padre de multitudes, de muchedumbre, y a través de Isaac venía esa promesa. Entonces Abraham creía en este Dios que podía hacerlo todo, ¿verdad? Por ahí escuchamos que dice, bueno, que él sabía que Dios se podía valer aún estando Isaac muerto, que Dios podía hacer algo, ¿verdad? Él creyó en esta promesa que Dios le había dado. Y dice, bueno, pues que subieron y cuando iban de camino su hijo le preguntó, ¿verdad? Que dónde estaba el cordero. Ya tenían todo, pero faltaba el cordero. Y aquí podemos ver otra palabra de fe en Abraham, ¿verdad? Que llega y le responde a su hijo, Dios se proveerá de cordero. Vemos 2 palabras que él ya habló aquí con fe, ¿verdad? Primero le habló a sus siervos que iban a volver, que los 2 iban a regresar, y luego le dice a su hijo que Dios se proveerá de cordero. Y qué hermoso podemos ver la fe que tuvo este hombre, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaz de tener tanta fe como la tiene Abraham, pero sin embargo esto está aquí en la palabra para que nosotros podamos aprender. ¿Qué cosas te está pidiendo el Señor a ti para que luego veas la bendición en tu vida, ¿verdad? Hay muchas cosas. Hoy Dios no nos va a pedir a nosotros que sacrifiquemos a un hijo para los que tenemos hijos, pero hay cosas en nuestras vidas que Dios nos está pidiendo que la llevemos a un sacrificio porque Él sabe que tiene planes mejores para nosotros. Yo recuerdo que nosotros como pareja siempre dijimos que nuestro Isaac era el trabajo que mi esposo tuvo allá en nuestro país. Bueno, pertenecía a parte del equipo de trabajo, era de una empresa muy importante en nuestro país y tenía un buen cargo mi esposo y ganaba económicamente muy bien, pero resulta ser que Dios nos pidió a nosotros que le sirviéramos a Él, ¿verdad? Que Él, a tiempo completo, que nos entregáramos por completo a Él y entregáramos el trabajo. Y para nosotros, pues no fue una decisión de la noche a la mañana, sino que cuando la decidimos, la habíamos presentado delante del Señor, y cuando decidimos entregar ese trabajo, dejar el bienestar en el que nos encontrábamos, pues decidimos estar seguros para esa decisión. Y cuando la entregamos, la entregó mi esposo en el tiempo, cuando el país todavía estaba bien, cuando todavía se ganaba en ese entonces. Y recuerdo que muchos hombres y mujeres de Dios se preocuparon por la decisión que habíamos tomado, ¿verdad? Y en ese tiempo comenzó nuestro proceso. No entendíamos lo que estaba pasando con nosotros, pero a través de ese tiempo entendimos que era mejor estar en las manos del Señor. Hay cosas que a veces tú no vas a entender, pero cuando te entregas por completo a la voluntad del Señor en sus manos, sabes que algo Dios va a hacer. No sabes nada de lo que está sucediendo y aconteciendo, pero cuando tú entiendes que le sirves a un Dios real y verdadero, y cuando te sumerges en la palabra del Señor y lees pasajes como estos, y estos te confortan y te dan la fuerza para seguir haciendo lo que Dios te ha pedido. Y nosotros, bueno, entregamos ese trabajo y luego
empezaron a pasar cosas fuertes, ¿verdad? En cuanto a lo económico en nuestra vida, sin embargo nos mantuvimos, porque para estas cosas uno siempre tiene que mantenerse en una fuerte relación con Dios. A Abraham, cuando Dios le pidió esto, él estaba realmente ya entrenado y ejercitado para lo que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Esto no fue algo sencillo, sino fue algo grande, pero ya Abraham venía teniendo años de relación con el Señor y él confiaba en lo que Dios iba a hacer con él. Y entonces, bueno, Dios, podemos ver más adelante lo que él hizo a través de esta fe que tuvo Abraham. Y nosotros, bueno, aferrados a esta enseñanza y a otras cosas, pues entendíamos que Dios se iba a valer de algo. Y luego nosotros, cuando empezamos a ver la situación de nuestro país, y hoy en día nosotros vemos cómo esta empresa, ¿verdad?, ya no paga de la manera como pagaba antes. Cuando nosotros entregamos, le damos gracias a Dios porque nos dio la fuerza para poder entregar lo que Él nos había pedido. Y si nosotros no hubiésemos cedido a eso, creo que nuestra vida fuera diferente. Tal vez ni estuviéramos hoy aquí en este lugar, ni usted nos estuviera viendo, a mi esposo, a mí, anunciando la palabra, porque nos hubiésemos aferrado más a algo material que a lo que Dios nos había pedido. Sé que al principio nunca va a ser fácil algo que Dios te pida que para ti es valioso, pero si nosotros entendemos que Dios lo suple todo, que Dios es el creador del cielo y la tierra, que todo lo que tenemos porque Él mismo lo ha permitido, bueno, debemos confiar en Él, así como Abraham lo hizo, y saber, bueno, más adelante que Dios tenía la razón con respecto a eso que nos había pedido. Entonces, tú sabes que realmente es lo que Dios te está pidiendo hoy en día, y a través de la fe de Abraham, Dios te está dando a conocer de que Él sabe que eso es mejor para ti. No te aferres a lo material, no te aferres a algo que es momentáneo, porque todo lo que está aquí en la tierra es momentáneo y pasajero, pero las cosas del Señor son eternas en nuestras vidas. La Biblia nos dice que hagamos tesoro en el reino de los cielos y no aquí en la tierra. Aquí en la tierra las cosas se pierden, pero cuando tú haces tesoro en el reino de los cielos, Dios va a ir engrandeciendo tu vida, no para que te conozca y para que vean que tú eres un hombre de fe o que tú eres mejor que los demás, nada que ver con esas cosas, y que Dios nos pueda ayudar a mantenernos humildes y sencillos, sino que cuando Dios te pide que sacrifiques algo es porque Él quiere darte entendimiento y quiere que tú seas luz en algún lugar para que anuncie las buenas nuevas de salvación. Hoy nosotros hablamos de esta fe de este hombre, y a través de esta fe que él tuvo, nosotros nos animamos muchas veces a hacer cosas para el Señor, entendiendo que las cosas del Señor son eternas. Cuando tú y yo entendamos que las cosas que Dios nos pide hacer son eternas, nuestra vida va a funcionar de una manera mejor, nos vamos a desenvolver de una manera mejor en el Señor, y Dios luego te vas a dar cuenta que Él tiene cosas mejores para ti. Hoy mi esposo y yo nos damos cuenta que fue la mejor decisión que nosotros hicimos, entregar aquello que Dios nos había pedido, aquello que no fue tan fácil, pero creímos en el Señor, nos aferramos a la palabra, nos aferramos al Señor, no dejamos de buscar de Él, sino que al contrario, más nos aferramos a buscar de la presencia del Dios, y eso nos mantuvo creyendo en aquello que Dios nos había prometido, y hoy nosotros estamos disfrutando de cada una de esas cosas que Dios nos prometió. Entonces, cuando Dios te pide algo es para darte algo mejor, para llevarte a otro lugar donde tú no entiendes, a otro lugar espiritual, a otro nivel, para que puedas seguir haciendo la obra de Él aquí. Entonces, ánimo, mi hermano, si Dios te está pidiendo que sacrifiques algo, confía plenamente en Él, pero no dejes de buscar de su presencia, porque los ataques van a venir, pero tú, como confiado en el Señor, tienes que creerle a Él, y como Abraham, hablar con fe, así como le dijo a su siervo: iremos y adoraremos y volveremos. Y como Él le dijo a Isaac: Dios se proveerá de cordero. Entonces, como Abraham habló con fe, así nosotros hablemos con fe a esta generación que necesita tanto de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en los versos 9, 10, 11 y 12. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único. Es un capítulo de fe, definitivamente. Hay una característica muy, muy importante y muy resaltante en Abraham, y era su obediencia. Cuando el Señor le pidió que entregara a su único hijo, al que amaba, Isaac, él no le reprochó absolutamente nada al Señor, no lo cuestionó, ni le dijo: Señor, ¿por qué tengo que entregarte mi hijo? Tú sabes todo lo que yo anhelé este hijo y por qué te lo tengo que entregar. Tal vez él le hubiese hecho esas preguntas al Señor, pero vemos en los primeros versículos que él se levantó de mañana e hizo como el Señor le había mandado. Llegó a ese lugar y estaba ya todo preparado. Tal vez él no le comentó a Isaac cuando Isaac le preguntó: Padre, pero llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿y el cordero dónde está? ¿No? Entonces, en ese momento Abraham pues obviamente no le podía decir a Isaac nada, porque tal vez si le hubiese dicho a Isaac antes de subir, tal vez Isaac se hubiese rehusado a subir, ¿verdad? Pero él no dijo nada, se quedó callado y yo no puedo imaginar Abraham en ese momento qué estaría sintiendo. Porque, ¿saben lo difícil que es entregar algo que tú amas? Cuando el Señor te pide algo que tú amas con todo tu corazón, o sea, es duro, es difícil tener que entregarlo. Cuando tal vez el Señor se lleva tal vez tu esposo, tal vez un hijo, un familiar, a ti te duele el alma porque es algo que tú amas y el Señor se lo ha llevado y es duro, es difícil. Y eso le sucedía a Abraham, aunque Abraham fue obediente, Abraham por dentro tal vez estaría conmovido porque no era fácil entregar su único hijo, entregar lo que él más amaba, ¿no? Entonces vemos cómo extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese momento el ángel le dijo: Abraham, Abraham, no lo hagas, no lo hagas. Dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Y estas palabras que voy a leer me han llamado tanto la atención y han tocado tanto mi corazón, porque dice: por cuanto no me rehusaste tu hijo, dice, porque ya conozco que temes a Dios. Qué hermoso es que el Señor nos diga a nosotros de esta manera: ya conozco que temes a Dios. Mi querido amigo y hermano, temer a Dios no es tenerle miedo, no es tenerle pánico. No es decir: Dios mío, el Señor, o si hice algo, el Señor me va a quemar, el Señor me va a condenar. No, el Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Temer a Dios es obedecerle a Él, obedecerle a Él. Eso fue lo que hizo Abraham, obedecerle, sin reprochar, sin preguntarle nada, sin cuestionar nada de lo que el Señor le estaba diciendo, simplemente obedeció. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor, viendo que él le había obedecido y le había entregado lo que él más amaba, el Señor dijo: he probado tu fe y he visto que temes a Dios. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo hoy que le entregues? Puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser un hogar, un matrimonio. Entrégaselo, entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Él. El Señor, no hay nada que nosotros no le demos al Señor, que el Señor no lo devuelva multiplicado. Mira lo que sucedió con Job. Job perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió su trabajo, perdió todo. Se quedó sin nada. Y aún así Job no blasfemó contra el Señor. Aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, de haber perdido todo, absolutamente todo. Es que ustedes no se pueden imaginar, no nos podemos imaginar de verdad cómo vivió Job
tantas pruebas, cómo pasó tantas luchas. Y aún así, él amaba a su Dios. Él amaba a Dios. No lo cuestionó, aunque se sintió mal, pero no lo hizo. ¿Y el Señor qué hizo? Le multiplicó. Le dio más hijos, le dio otra esposa, le dio bienes, le dio más de lo que le había quitado. Entonces no hay nada que nosotros le demos a Dios que el Señor no lo devuelva multiplicado. Si el Señor te está pidiendo algo el día de hoy, entrégalo. Si el Señor nos está pidiendo lo que más amamos, entreguémoslo a Dios. Que el Señor pueda ver nuestra obediencia y que Él diga que realmente nosotros tenemos temor de Él. Eso es lo más hermoso, mis amados hermanos, tener temor de Dios, confiar en Él, tener esa fe que tuvo Abraham. Abraham, aunque tenía que entregar su hijo, él hasta lo último creyó y confió en el Señor plenamente, y el Señor no dejó que entregara a su hijo, no dejó que lo sacrificara, porque el Señor se dio cuenta que realmente él obedecía a Dios. Así que, mi querido amigo y hermano, obedezcamos al Señor. Si el Señor nos está pidiendo algo con todo el dolor de nuestra alma, porque no es fácil entregar algo que tú tanto amas, no es sencillo, pero es lo mejor. Y sabemos que para todos los que aman al Señor, todo obra para bien. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios sea con todos nosotros. El 13 dice, y el 14 dice así. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Bueno, vemos que el Señor, Dios, siempre a última hora, cuando ya todo está consumado, todo está perdido para el hombre, allí Él da la mano, ahí levanta la mano, ¿no? Abraham, como decía la hermana, no dudó, no tuvo reproche, y él obedeció porque sabía que Dios de una u otra forma, no sabía cómo, pero él salvaría a su hijo. Y ahora vemos que el Señor le provee, Dios le provee de un cordero para el holocausto en un lugar donde no había ganado por ahí, ¿no? Otra cosa, que ese cordero estaba trabado por los cuernos en un zarzal, ¿no? ¿Por qué se trabó? Porque era quizás pata quebrada o qué sé yo, pero el cordero era bueno, era robusto, era acto de los, como Dios dice que se debe ofrecer, ¿no? No era un cordero enfermo, ¿no? Sino que la mano de Dios mismo lo llevó allí para que tuviera el que ofrecer y no hacer poner el altar vacío, ¿no? Dios se provee de todo. Siempre que nosotros tengamos esa fe ciega en el Señor, si decimos que creemos en Él, no es que creamos en Dios, sino que le creamos a Dios. Todo lo que Él dice, lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y si nosotros no lo vemos, es porque nosotros somos los desobedientes. Nosotros no sabemos esperar en Dios. Nosotros nos esperamos un poquito y ya después no, pero ya mucho tiempo. Esperemos, démosle el tiempo a Dios y confiemos en Él. Todos los hombres de la Biblia se confiaron en Dios, esperaron y llegaron en adelante. Pero antes pasaron trabajo. Eso también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que todo lo que queremos necesita un sacrificio. No es nomás que va y nos va a decir, sí, yo te daré tal cosa y
Ahí está, no, espera en Dios y Él hará la obra. Abraham esperó, confió en Dios, le obedeció, no le dijo ni a la mujer ni a nadie le dijo nada, sino que vamos a ofrecer un holocausto. Y el holocausto era el hijo. Por eso el Señor vio la obediencia y le proveyó del cordero para que nos sacrificara a su hijo, ¿no? El Señor, Dios, asimismo, es el mismo Dios que nosotros hablamos ahora, fue el mismo Dios que le habló a Abraham. Lo que pasa es que Abraham escuchó la voz y obedeció. Y nosotros escuchamos la voz de Dios. Quizás no la escuchamos audiblemente como la escuchó Abraham, pero sí nos habla a través de la Biblia, nos habla a través del predicador, y nosotros no obedecemos. No decimos, el Señor me está, pero yo, ¿por qué? ¿Cómo es eso? No puede ser. Entonces, no confiamos en la palabra del Señor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, confiar así en la palabra del Señor, pedir confirmación, ¿no?, al Señor por medio de la oración, por medio del ayuno. Tampoco no nos vamos a meter a la ciega, ¿no?, sino que también veamos si es que verdaderamente nos están diciendo la verdad, es palabra de Dios, que no es el enemigo que está engañando. Entonces tenemos las armas como leer la Biblia, meternos en ayuno, estar orando, conversar con tu pastor, y él, entre dos, se conversan las cosas y se analizan las cosas, y vamos a ver qué es. No hacer las cosas a la ciega, siempre estar atento a la palabra del Señor, escucharla y ponerla en práctica. Y creer en ese Dios que no se equivoca, creer en ese Dios de lo imposible, ¿no? En ese creamos, en ese Dios, y Él nos hará todas las cosas que nosotros le pedimos cuando nosotros le obedecemos. Que el Señor nos ayude a tener esa certeza, esa confianza de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 15 al 17. Dice así: en el nombre del Señor. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Gloria a Dios. Vemos en estos versículos, amados hermanos, que Dios está confirmando el pacto que había hecho con Abraham. Una vez que Abraham es probado, porque si vemos en el versículo 1 de este capítulo 22, dice que probó Dios a Abraham, ¿sí? Y es que nuestra fe debe ser probada, amados hermanos. Una fe que no sea probada no es una fe auténtica. La verdadera fe es probada, porque es muy fácil decir: yo tengo fe, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Eso decirlo es muy fácil. Pero cuando estamos pasando la prueba, cuando estamos pasando la dificultad, cuando Dios nos pone a prueba, porque Dios nos prueba. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios no nos tienta, pero hay algo que sí Dios hace con nosotros, y es probarnos. Y cuando viene la prueba, ahí es donde vamos a demostrar si nuestra fe es auténtica, si es verdad lo que hemos dicho por tanto tiempo, ¿verdad? La Biblia nos dice que Abraham es el padre de la fe. Y vemos aquí, podríamos decir, uno de los capítulos cumbres de la Biblia, ¿no? Porque es un capítulo muy profundo esto que ha sucedido aquí en cuanto a la obediencia de Abraham. ¿Cuál es el resultado de esa obediencia? El resultado inmediato. Fíjense que tan pronto está todavía allí y dice que viene por segunda vez el ángel, la voz del ángel. La primera vez fue para decirle: detente, no le hagas daño a tu hijo. Esa fue la primera vez, ¿verdad? Para detenerlo, el ángel de Jehová. Dicen los eruditos y estudiosos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento representaba a Jesucristo. Era el mismo Jesucristo allí cuando se nombra el ángel de Jehová.
Y en este caso, ¿verdad? Dice que el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, por mí mismo he jurado. Un juramento. Cuando Dios interpone juramento, Dios no necesita jurar porque las palabras de Él son sí y amén. Pero sin embargo, Él lo hace como para ser más creíble para nosotros y ratificar aquello que nos está diciendo. Y dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Es decir, que Dios ya le había dado una promesa a Abraham y lo leemos en el capítulo 15, en el capítulo 17. Allí hay promesa de Abraham donde el Señor le dice a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo, donde le dice que él será padre de multitudes y en su simiente serán benditas las familias de la tierra. Es decir, las promesas ya estaban hechas. Pero el hecho de que Abraham obedeciera de la manera que lo hizo, amados hermanos, porque vemos que él sin replicar fue allí, fue una de las cosas más difíciles que tuvo que experimentar Abraham, un anciano que después de esperar tantos años para tener un hijo, ya en su vejez, sin esperanza, como quien dice, de tener otro, y sin embargo, allí Dios lo probó y él demostró. La Biblia dice allí que la fe sin obras es muerta. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero no tenemos obras, dice que esa fe no vale. Entonces aquí Abraham mostró que su fe era una fe genuina, auténtica, a pesar del dolor, a pesar de cuántas dudas quizás pasaron por la mente de Abraham, pero él siguió adelante y obedeció al Señor, y la consecuencia fue que Dios ratificó lo que ya le había dicho. Es decir, en otras palabras, podríamos decir, Dios dice, pues ahora te voy a confirmar, te voy a repetir lo que ya te he dicho, porque realmente eres digno de que estas promesas se cumplan en ti, porque has dado testimonio, ¿verdad? Y el Señor le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Sabemos que Abraham ya era anciano, sabemos que la promesa venía por Isaac, no por Ismael. Y Dios le está diciendo, a pesar que está tan anciano y este hijo, es decir, que para este momento Abraham tendría unos 113 años, 114 años más o menos, muy mayor. Y sin embargo el Señor le dijo, le está prometiendo que su descendencia, ¿verdad?, será como las estrellas del cielo. ¿Quién puede contar las estrellas del cielo? Nadie. Infinitas. ¿Quién puede contar la arena del mar? Nadie. Infinito. Así sería la descendencia de Abraham. ¡Wow! Tremenda promesa, amados hermanos, para un hombre que durante muchos años pensó que no podía procrear, que no podía tener la experiencia de ser padre. Sin embargo, Dios está allí confirmando. Y dice también, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Sabemos que las puertas, amados hermanos, de las ciudades, ¿verdad? Vamos a decir que el obtener la puerta del enemigo era obtener la conquista sobre esa ciudad, sobre el enemigo. Entonces el Señor le está diciendo que Él le va a dar la victoria sobre sus enemigos, va a poseer las puertas de sus enemigos, amados hermanos. Y cuando Rebeca, más adelante, vemos que una de las bendiciones que le dan su familia, cuando bendijeron a Rebeca, fue que le dijeron también que sus descendientes posean la puerta de sus enemigos, ¿verdad? Es decir, que en ese entonces esta bendición daba a entender la victoria, ¿verdad?, que iba a tener esta persona sobre sus enemigos. Y asimismo el Señor nos confirma también esto, amados hermanos. Así que la obediencia trae bendición, como lo vemos también allí en Deuteronomio. Todas las bendiciones de la obediencia. Si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros obedecemos sin replicar al Señor, una obediencia perfecta, amados hermanos, Dios va a bendecir nuestra vida. Lo que Dios ya determinó para nosotros, Dios nos va a confirmar ese pacto. Amén. Yo no sé cuál haya sido las promesas que Dios le haya hecho a usted, pero Dios quiere cumplir su pacto, pero Él quiere que también nosotros cumplamos nuestra parte. Cuando seamos probados, siempre digo, vamos a procurar, hermanos, que cuando Dios nos pruebe salgamos aprobados. Que Dios
nos ayude a salir aprobados en medio de la prueba, que no nos aferremos a nada, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Que no nos aferremos a nada de esta tierra, amados hermanos, que entendamos que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y todo es de Dios. Así que si Él me pide algo, Él me está pidiendo algo que es de Él, porque todo le pertenece a Él. Entonces, aunque me duela, no puedo rehusarle a Dios nada, porque todo es de Él, todo es un préstamo. Lo que tú tienes en esta tierra es un préstamo de Dios. Por lo tanto, no puedo aferrarme a eso. Y si Dios un día me dice, dámelo, se lo tengo que dar, amado hermano, aunque me cueste, pero tengo que dárselo. Y cuando yo obedezco a Dios, entonces voy a recibir bendición más de lo que nosotros, porque es como cuando tú siembras una semilla, la semilla te da multitud de frutos, ¿verdad? Allí, de alguna manera, espiritualmente, Él entregó, aunque físicamente Él no entregó a Isaac, pero espiritualmente en su corazón Él lo hizo. ¿Y sabe qué? Dios, a cambio de ese hijo, le entregó multitudes, millares, una descendencia incontable, porque todo lo que tú le des a Dios volverá a ti multiplicado. Esto es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Tú no me rehusaste tu hijo, pues ahora yo te digo que vas a ser padre de multitudes, de millares, de incontables. Quizás con sus ojos físicos en ese momento Abraham no lo pudo ver, pero él fue heredero de esas promesas, y las promesas de Dios no se invalidan, no pierden su efecto por el hecho de que la persona se muera, porque nosotros nos morimos, pero las promesas de Dios continúan, ¿verdad? Y aunque Abraham quizás no logró ver aquí terrenalmente todo eso, pero seguramente que en su momento Dios le permitirá y le habrá confirmado ese pacto para que Abraham vea que lo que Dios dijo se cumplió, porque Dios le va a dar a conocer a cada uno, ¿verdad? Entonces, qué lindo, amados hermanos, que nosotros podamos aprender de este hombre, de este gran hombre de fe, Abraham, y que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. La fe implica obediencia. Si alguien dice que tiene fe y no es obediente, tampoco esa fe no tiene valor. La fe en Dios implica obediencia. Cuando nosotros tenemos fe y somos obedientes al Señor, recibimos una bendición grande, amados hermanos. Somos más que vencedores, somos bendecidos en Dios. Así que no vamos a perseguir las bendiciones, vamos a perseguir al Dios que da las bendiciones, porque si nosotros estamos allí de la mano del Señor, somos más que vencedores. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ustedes para compartir la bendita y santa palabra del Señor, como cada día. Y ya hoy viernes, finalizando la semana de nuevo con ustedes. Y seguimos con Abraham. Dios se siente tan satisfecho de haber elegido a Abraham para bendecirlo, de haberle sacado de allá de la tierra de Ur, de los caldeos, y de haberle traído a la tierra prometida, que después que Dios le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y Abraham va a sacrificarle a su hijo, Dios, eso le quebrantó el corazón a Dios. Yo creo que Dios también, mis amados hermanos, yo no sé si tendrá emociones como los hombres, pero eso emocionó a Dios. Y Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré. Como Dios lo había prometido, ya lo había prometido, te bendeciré y serás bendición. Y ahora le dice, de cierto te bendeciré. Dirían los españoles, es que te tengo que bendecir. Porque Abraham era obediente, Abraham sabía que Dios tenía el control de todo, y aunque Dios le había prometido una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como las arenas a la orilla del mar, sin embargo, Abraham sabía que Dios es poderoso para levantarle hijos aún de las piedras.
Qué lindo es tener esta confianza. Hoy nosotros, ayer fue Abraham, pero hoy estamos nosotros. Necesitamos fe, necesitamos confiar en el Señor. No es una fe del tamaño de un edificio la que Dios te demanda, sino la fe del tamaño de un grano de mostaza. Si tuvieras esa fe, dirías al monte, pásate al mar y sería hecho. Y todo lo que pidieres te sería contestado. Mis amados hermanos, es una fe pequeña en un Dios grande. Dicen que la fe mueve montaña y fueron las palabras del Señor que dijo: si tuvieres fe como el grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y pásate al mar y sería hecho. Pero ¿quiénes tienen esa fe? El Señor nos da una medida de fe. A cada uno nos da fe. Pablo dijo: teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Debemos mantener esa confianza que tiene gran galardón. No desmayes, síguele creyendo a Dios, ese Dios que te ayudó en el pasado, ese Dios que se manifestó a tu vida, ese Dios sigue manifestándose hoy. Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue actuando en tu vida. Mis amados hermanos, el versículo 18 del capítulo 22, estamos en el capítulo 22 de Génesis. El versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a ratificar su promesa? ¿Qué fue lo que motivó a Dios a confirmarle a Abraham: de cierto te bendeciré? La obediencia de Abraham. Por cuanto obedeciste a mi voz. Dios habla con el hombre, Dios trata con el hombre, y al que mucho se le da, mucho se le demandará. Así que con Dios no puedes hacer la vista gorda, no te puedes hacer el disimulado cuando Dios te habla, porque cuando Dios habla hay que obedecer. Entonces, lo mejor es obedecer a la voz de Dios. Abraham obedeció. Eso es muy duro, eso es muy difícil. Hay cosas que Dios te va a pedir que te sentirás indefenso y sin fuerza para hacer lo que Dios te ha dicho. Pero ahí cuando tú actúas, allí cuando tú decides obedecer al Señor, el Señor viene en tu ayuda. Dios le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y lleva este pueblo a la tierra que les he prometido. Ahí está un Jordán. Ellos no vienen preparados con barcas para atravesar el Jordán. ¿Cómo hacer ante ese río caudaloso que se presenta cual gigante montaña delante de ellos? Josué le creyó a Dios y ordenó a los sacerdotes, a los levitas, que tomaran el arca y avanzaran hacia el río. Cuando el primer sacerdote de los que llevaba el arca pisó el río, las aguas se detuvieron. Las que venían de la izquierda se detuvieron en un gran montón, y las que seguían a la derecha siguieron corriendo, y quedó el centro seco. Pudieron pasar al otro lado como por tierra seca, porque Dios respaldó su fe. Dios le dijo a Moisés: golpea las aguas del Mar Rojo con tu vara. Y Moisés la golpeó y el Mar Rojo se abrió. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Para Él no hay nada imposible ni difícil. Por eso en este día yo te llamo, te hago un llamado de atención para que tú despiertes a la fe. La fe sin obra es muerta. Tú debes comenzar a dar pasos, mis amados hermanos, en dirección a la voluntad de Dios. ¿Cómo comenzar? ¿Qué hacer? Comienza a hacer
esas pequeñas cosas a las que Dios te ha llamado a hacer. Comienza a actuar y Dios va a estar a tu lado respaldándote. El versículo 19 dice: y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Seguía Abraham recorriendo la tierra. El Señor le dijo: mira al norte, mira al sur, mira al oriente y al occidente. Toda la tierra que ven tus ojos te la daré a ti y a tu descendencia. Él salió de aquella tierra de Gerar y se fue a Berseba con sus siervos, con sus criados, con su ganado. Se iba transportando de un lugar a otro en la tierra. Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos su voluntad. Así que es el momento, esos hombres de Dios que echan raíces en un lugar y después no se quieren mover de allí, pero la obra de Dios no puede detenerse y tú eres el llamado a hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo dijo: ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Es necesario que tú comiences a hacer la obra que Dios te ha encomendado. ¿Cuántos años llevas detenido? ¿Cuántos años llevas inactivo? Pues actívate hoy, entra en la presencia del Señor. Dios va a abrir tus ojos, Él va a dar luz a tu camino para que tú sepas cómo volver a activarte en la obra de Dios. Entonces Abraham se levantó, se había establecido por allá, por la tierra de Gerar, teniendo toda una nación. Pero esta vez Abraham tomó a sus siervos y juntos se fueron a Berseba y allí estableció su campamento. Tenía toda la tierra para irla recorriendo y conociendo su tierra. Una de las cosas que hizo Israel cuando llegaron, después de estar de esclavos en Egipto, a poseer la tierra, enviaron espías a reconocer la tierra. Cuando nosotros vamos a predicar a las naciones, primero va una persona como punta de flecha, abriendo camino, coordinando, dándose a conocer con los pastores. La Biblia dice que cuando lleguemos a una ciudad, busquemos en esa ciudad quien sea digno. No llegamos solapadamente, escondidos, haciendo la obra escondida para ver si podemos sacar gente de las iglesias establecidas. No hacemos esto, no trabajamos deshonestamente. Lo primero que hacemos al llegar a una ciudad es visitar a los pastores. Preguntamos cuál es el hombre de Dios de esa ciudad. Hay pastores y pastores. Hay hombres a los que Dios les ha usado en la ciudad porque han entregado sus vidas, su fuerza y han hecho un gran trabajo. A esos hombres los visitamos, nos sentamos con ellos, le pedimos consejo. Usted que conoce su tierra, a usted que le duele su país, díganos cómo se hace el trabajo en esta nación. Nosotros venimos a ayudarle, venimos a hacer la obra de Dios en este lugar. Le trabajamos a un mismo Dios, para un mismo reino. Así que tratamos de hacer las cosas honestamente, sin máscara, sin incertidumbre, con una plena certidumbre de que estamos haciendo un trabajo para Dios. Así que en esta mañana Dios te llama a reflexión, que tú te actives en la fe y comiences a hacer la obra de Dios. La fe sin obra es muerta. Tú puedes tener mucha fe, pero si no actúas, si no te activas, si no comienzas a actuar, esa fe no te sirve de nada. En esta mañana despiértate y comienza a dar los primeros pasos. Tú sabes en tu corazón a qué te llamó Dios. Tú sabes en tu corazón qué es lo que debes hacer. Por lo tanto, en el nombre del Señor, actívate y comienza a hacer la obra de Dios. Levántate, dice el profeta Isaías allá en Isaías 61.
Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es la hora de que ya comience. Los años van pasando, el tiempo no te espera. Es el tiempo de hacer la obra de Dios. Vuélvete a Dios en el nombre del Señor. Gloria a Dios. El versículo el 21 dice: a Uz su primogénito. Vamos a leer desde el 20. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Mical ha dado a luz hijo a Nacor tu hermano. Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Arán, Keset, Asó, Pildas, Pildraf, Betuel, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gahán, y Taaz, y a Maaca. Mis amados hermanos, llegó noticias a Abraham de su familia. Llegó noticias a Abraham de su hermano. 8 hijos. Dios le había premiado con 8 hijos. Los hijos son una bendición de Dios. Antes familia numerosa era 12 hijos. Pero hoy familia numerosa lo consideran 3 hijos. Es una alarma. Le ofrecen hasta regalarle un televisor para que se distraiga. Pero hermano, los hijos son una bendición. Qué lindo es llegar a viejo y sentirse rodeado por los hijos, por los nietos. Bendito sea el Señor, como bendijo el hermano Puerta, 17 hijos. La última vez que le pregunté llevaba 32 nietos y los que le faltan. Bueno, ya habrá aumentado, porque esas hijas del hermano Puerta siempre están teniendo hijos. Los hijos también, hermanos, siempre se están multiplicando. Son una bendición. No veas a los hijos como una ruina, como una desgracia. Mira a los hijos como una bendición de Dios. Bueno, mis amados hermanos, llegó el fin de esta enseñanza, pero ahora yo te recomiendo que encomiendes tu vida en las manos del Señor. Encomienda tu familia en las manos del Señor. En las manos del Señor estamos seguros. La Biblia dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Tú quieres tener una vida de victoria, una vida estable. Comienza a hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar. Escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Deuteronomio 28, versículo 47, dice la Escritura: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, Él enviará sobre ti una nación extranjera que se comerá el fruto de tu tierra, que te esclavizará a ti y a tus hijos, porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría. La Biblia dice, amados hermanos, que por la abundancia de todos los bienes, muchas personas le dan la espalda a Dios. Según Proverbios capítulo 1, versículo 32.
La prosperidad de los necios los echará a perder. Que la abundancia de la bendición no te aleje de Dios. Que la abundancia de la bendición no te aleje del bendecidor, para que no caigas en manos de los extranjeros y bajo el juicio del Creador. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores que antes.